¿Cómo están, estimados docentes, estimados estudiantes? Acá nuevamente. Vamos a continuar con esta metodología que ya en clases anteriores hemos hecho. Vamos a hacer un pequeño recuento de lo que estamos haciendo hasta la fecha, ¿no? Hemos empezado con la situación, luego hemos hecho el reto, luego hemos hecho el desafío. De ahí hemos hablado sobre las generalidades de lo que es esta metodología Design Thinking. Y ahora estamos con esta fase empatizar. Cuando nosotros hemos hecho la situación, ya decimos nosotros que es el tiempo, es la realidad en la cual nos ubicamos para poder emprender. Nosotros cuando hacemos una situación debemos nosotros primero ver el lugar, la problemática, en dónde sucede, en qué tiempo sucede. Yo no voy a ir a vender, por ejemplo, ponchos, chompas a la selva, donde hace bastante calor. Entonces nosotros allí no estamos viendo el tiempo, no estamos conociendo la realidad. Entonces para nosotros saber la situación debemos estar allí, debemos verla, debemos saber qué cosas requiere nuestro usuario, qué compra, hasta qué grado de insatisfacción está, qué producto de repente ya no utiliza o qué producto desecha rápido. Entonces todo eso nosotros debemos saber en la situación. Una vez que ya nosotros sabemos la situación, siempre nosotros nos pasamos al reto. Y en el reto hemos dicho ya que siempre vamos a afrontar esa situación. Cuando ya conocemos la situación, en el reto vamos a afrontar. Y siempre nos vamos a preguntar y siempre vamos a iniciar con una pregunta. Ojo, ¿cómo podríamos o cómo podría aprovechar? ¿No? ¿Cómo podría aprovechar? Es la palabra o es la pregunta en la cual debemos siempre iniciar. Una vez que nosotros ya hemos hecho lo que es el reto, ya nos pasamos al desafío. Y acá en el desafío es algo clave para ya poder iniciar las fases de la metodología de Design Thinking, ¿no? Y en el desafío, ojo, ahí nosotros siempre vamos a utilizar verbos, ¿no? Por ejemplo, producir, crear, confeccionar, cocinar, vender, etcétera. Entonces, ahí en el desafío nosotros vamos a conjugar esos verbos de acuerdo a lo que nosotros hemos hecho o hemos visto en la situación. ¿Eso qué quiere decir? Que el desafío prácticamente es como una respuesta que se da a la situación o al reto, ¿ya? Una vez que ya tenemos nosotros el desafío, ya nos pasamos a la metodología de Design Thinking, en la cual empezamos con la primera fase. ¿Y cuál es la primera fase? Es empatizar. Entonces, estamos acá en esta clase que es empatizar. Cuando nosotros hablamos de empatizar, ¿qué es lo que a nosotros se nos viene en mente? Empatizar, ¿no? O empatía. Empatía es ponerse en el lugar de los demás. Pero si lo llevamos nosotros al emprendimiento, ¿qué decimos? Decimos que empatizar es saber lo que nuestro cliente necesita, conocer a nuestro usuario, saber de qué adolece, saber qué producto no le conviene, o saber sus problemas de nuestro cliente. ¿Para qué? Para nosotros solucionarlo. Uno como emprendedor, uno tiene que siempre saber qué es lo que necesita tu cliente, saber de qué adolece, saber qué necesita y no encuentra en el mercado. Entonces ahí uno está para innovar, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de la empatía, es eso, ¿no? ¿No? Entonces, acá en el área de EPT, ya nosotros sabemos lo que son las sesiones, ¿no? Empatizamos con nuestros usuarios para conocerlo mejor, la competencia, la capacidad, desempeño, el propósito, ¿no? La evidencia, ¿no? Redactamos el cuestionario, realizamos la entrevista, realizamos la agenda, ¿no? Entonces, todo eso vamos a realizar. Entonces decimos, ¿no? ¿Qué cosa es empatizar? Ya le hemos dicho. Empatizar es ponerse en el lugar de los demás. Yo me pongo en el lugar de los demás y sé qué cosa padece, ¿no? De repente está triste, o de repente está alegre, o de repente está preocupado, o de repente no sabe tal vez decidir por un producto. Entonces uno como emprendedor, uno debe saber todo eso, ¿no? Y ahí nosotros vamos a conocer sus necesidades, sus insatisfacciones, sus problemas, ¿no? También podemos ahí saber sus gustos, sus experiencias, sus deseos, sus emociones, ¿no? Pues nosotros ya sabemos que las emociones, ¿no? Estamos de repente alegres, tristes, y en ese rato cuando vamos a comprar, estamos emocionados en comprar un producto. Pero si uno con emoción uno compra un producto, pero sin ver
tal vez de repente que es un buen producto y luego nos vamos a dar con la sorpresa que no es un buen producto. Entonces ahí nosotros como emprendedor vamos a sentir lo que nuestro cliente va a padecer, ¿no? Entonces eso es lo que es empatizar, ¿no? Y todo ello, ojo, todo en esta fase vamos a conocerlo de acuerdo a qué, de acuerdo a técnica, ¿no? Y siempre en esta fase de empatizar vamos a utilizar con técnica, con herramientas, ¿no? Y vamos a hacer una serie de cuestionarios, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos que hay que utilizar técnicas o herramientas para empatizar, nosotros hay una serie de herramientas, ¿no? Una serie de técnicas para poder nosotros saber cómo vamos a llegar a nuestro usuario, cómo vamos a llegar a nuestro supuesto cliente, ¿no? Ojo que primero yo ya le dije, para empatizar en esta fase debemos haber hecho el desafío. Si nosotros no hemos hecho el desafío, yo les pregunto, ¿qué cuestionario voy a hacer? ¿Qué tema voy a hacer si no he hecho el desafío? Entonces, para hacer, ojo, esta fase debemos ya tener listo el desafío, ¿ya? Entonces, cuando nosotros decimos tenemos técnicas o herramientas para empatizar, aquí hay algunas técnicas, aunque hay más, ojo, estos son los que se usan más, acá hay algunas técnicas o herramientas para poder entrevistar o para poder llegar a nuestro usuario, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es la guía de entrevista. En la guía de entrevista, esta herramienta es ¿para qué? Para incluir preguntas y para obtener información de lo que necesitamos aquí a nuestro usuario, ¿no? También acá hay otra técnica que es observación encubierta. Cuando hablamos de esta observación encubierta es que nosotros nos vamos a meter en el grupo, o sea, en el mercado, y vamos a observar. Vamos a observar a la gente, a los clientes, cómo compra, de qué manera compra. Compra alegre, compra triste, compra decepcionado. Todo eso nosotros vamos a hacer una observación encubierta. O sea, ¿eso qué quiere decir? De que ellos no nos van a ver. Ellos no van a pensar que nosotros lo estamos mirando, ¿no? Nosotros vamos a entrevistar, ¿no? Y para obtener más datos, ¿no? Entonces nosotros, cuando hablamos de encubierto, es que nadie se va a enterar. Solamente uno va a estar allí presente y va a ver, ¿no? También tenemos otras técnicas que son los 5 por qué. Esta técnica de los 5 por qué también es bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros ahí vamos a preguntar y vamos a llegar a una respuesta, ¿no? Vamos a llegar a una causa, una respuesta, ¿no? ¿Y cómo se da esto? Se da, por ejemplo, el usuario nos da una respuesta y esa respuesta la vamos a convertir en una pregunta y nuevamente lo preguntamos y así, ¿no? Entonces, por eso se llama los 5 por qué, ¿no? Luego también tenemos acá lo que son el mapa de la empatía. Cuando hablamos del mapa de la empatía, nosotros allí vamos a ver los comportamientos del usuario, ¿no? Los sentimientos, ¿no? Ahí vamos a conocer sus emociones, sus necesidades, sus insatisfacciones, ¿no? En el mapa de empatía nosotros ahí también vamos a poder adquirir lo que es sus emociones del supuesto usuario, ¿no? También tenemos acá otra herramienta que es el focus group, ¿no? Que consiste en qué? En reunir ciertas personas, un grupo de personas, para que opinen sobre un determinado tema en el cual le interesa al que está investigando, ¿no? El que está investigando va a lanzar un tema y ellos van a opinar, ¿no? Van a opinar y esas respuestas que ellos dan le interesa al que investiga, ¿no? Entonces, estas son algunas técnicas o herramientas que se puede utilizar en lo que es esta fase de empatizar. También, ojo que no hay que olvidar que para entrevistar tenemos que usar una agenda. Nosotros no podemos, como se dice, agarrar a cualquier persona y decir, ¿sabe qué, señora? Usted yo lo quiero entrevistar. Venga, lo entrevisto. No, no es así. Uno tiene que pedir permiso. Señor, ¿sabe qué? ¿Lo puedo entrevistar? ¿Tiene tiempo? ¿Qué hora tiene tiempo? ¿Qué día tiene tiempo? ¿Me puede dar sus datos? ¿Me puede dar su correo, su celular, su dirección de su casa para yo entrevistarle? Entonces, cuando el cliente, el supuesto usuario, acepta, entonces ahí tú vas a hacer tu agenda, ¿no? Ya sabes que ya yo el 19 de abril estoy ocupado a las 10 de la mañana. Ya te doy mi dirección y mi correo. Entonces todo eso nosotros vamos a anotar en la agenda. Y por lo menos unos 5, 10 supuestos usuarios y lo tenemos ahí, ¿no? Y con la fecha y todo para poder entrevistarnos. Es necesario, ojo, es necesario la agenda, ¿no? Y nosotros ya sabemos que la agenda es para programar, para reservar, ¿no? Para preparar anticipado cualquier reunión, ¿no? Entonces, es necesario, ojo, esto para poder llevar una buena entrevista, ¿no? También, ojo,
que acá estamos haciendo o vamos a usar lo que es la guía de entrevista, ¿no? De todas las herramientas que hemos hecho, vamos a utilizar esta guía de entrevista, ¿no? Esta guía de entrevista, aquí van lo que son nombres y apellidos, fecha, la presentación, y ahí vamos a desarrollar lo que es la entrevista. Vamos a hacer pregunta 1, 2, 3, 4. ¿No? Ojo, no solamente 4 preguntas, ¿no? Puede ser 30 preguntas, 40 preguntas, ojo, ¿no? ¿Para qué? Para obtener más información. A más preguntas, a más respuestas, obtenemos más información, que eso nos servirá como insumo para la siguiente fase, que es la fase de definir. Entonces, nosotros debemos entrevistar eh, todo lo que podamos, ¿no? Todo lo que podamos nosotros podemos entrevistar. Y de repente me dice, profesor, pero ¿cómo voy a entrevistar? ¿Qué cosas voy a hacer? ¿Qué cosas? Ya, muy bien. Entonces, ustedes cuando ya han hecho, ojo, cuando ustedes ya han hecho el cuestionario, ojo, que es necesario que ustedes sepan qué hacer en el cuestionario. Por eso le he dicho, ustedes tienen que primero tener el desafío ya hecho. Y de ahí ustedes van a hacer el cuestionario. De ahí ustedes van a agarrar el tema para hacer las preguntas, ojo, las preguntas, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros hemos agarrado lo que es el desafío, ¿no? Confeccionamos, creamos accesorios y juguetes de plástico de reciclado para una economía. Entonces, nosotros debemos hacer las preguntas de eso, ¿no? De accesorios, de juguetes, ¿no? Mi desafío no va a ser, por ejemplo, de juguetes y yo voy a preguntar sobre comida. Entonces no está concordando y el proyecto no nos va a salir bien. Entonces nosotros debemos siempre tener en cuenta que el desafío viene ya lo que son el cuestionario que está en esta fase de empatizar, que son las preguntas que debemos hacer, ¿no? Entonces siempre, ojo, se tiene que hacer en orden, porque todo esto va enlazado, ¿ya? Si nosotros nos salteamos un tema, una fase, nuestro proyecto no va a salir bien y vamos a eh, no vamos a tener un éxito, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿qué vamos a utilizar nosotros para la entrevista? Ojo, nosotros siempre debemos tener diferentes equipos para poder nosotros tener la entrevista, ¿no? Podemos tener una grabadora, ¿no? Una cámara fotográfica, una libreta de apuntes, tenemos que tener celulares, proyectores, todo eso a nosotros, todos esos insumos nosotros nos es válido para obtener bastante información, ¿no? Obtener bastante información. No solamente el usuario nosotros vamos a anotar lo que nos dice, no. También debemos nosotros grabar su expresión, de qué manera lo dice, cómo lo dice, si lo dice alegre, si lo dice triste, si lo dice molesto, si lo dice de repente desesperado. Toda esa información es válido para nosotros saber cómo vamos a resolver sus problemas. En la siguiente fase nosotros vamos a necesitar todo esto para nosotros ya lograr un éxito en lo que hemos entrevistado. Entonces es necesario nosotros adecuarnos y tener todos estos insumos, todos estos equipos para poder hacer una buena entrevista, ¿no? Muy bien, entonces acá también tenemos lo que es un ejemplo de una guía de entrevista, ¿no? En este ejemplo de una guía de entrevista también nosotros vamos acá a realizar, ¿no? Como ustedes podrán ver acá, yo en el desafío hice lo que es hacer accesorios y juguetes de plástico. Entonces acá mis preguntas también está haciendo de acuerdo al desafío, ¿no? Está haciendo de acuerdo al desafío, yo no estoy, y mi desafío no es una cosa y los cuestionarios es otra, no. ¿Por qué? Porque no va a concordar, ¿ya? Entonces acá estamos, ojo, siguiendo los pasos poco a poquito, ¿ya? Para que se pueda entender y pueda salir un buen proyecto de emprendimiento, ¿ya? Muy bien, entonces acá está un ejemplo de la guía de entrevista, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta clase? Lo primero que vamos a hacer es nosotros vamos a realizar la agenda para entrevistar. Vamos a entrevistar de repente a nuestros padres, de repente a un amigo, o en el mercado, a un conocido, ¿no? O a la casera del mercado, vamos a preguntar su nombre y apellido y vamos a poder hacer ahí una agenda para entrevistar, ¿no? Acá he puesto mínimo 4, pero puede ser más, ¿no? Puede ser más porque, como le dije, a mayor usuario hay mayor pregunta-respuesta, ¿ya? Muy bien, ¿no? ¿Qué cosas también vamos a hacer en la actividad número 2? Vamos a redactar nuestras guías de entrevista. En nuestra guía de entrevista también ahí vamos a poner todo lo que es nuestro desafío. Ojo que cada uno tiene su desafío. Y después del desafío se hace lo que es la guía de entrevista, ¿ya? Entonces, aquí solamente hay 5 preguntas, pero no solamente 5, ojo, son más, 15, 20, 30, 40, ¿no? Entonces, todo eso nos va a servir como insumo para la siguiente fase. Entonces, nosotros debemos tener presente eso para que
para reunir todo esto y ya reunirla en la siguiente fase. Ojo, vamos a necesitar todos estos insumos, todas estas respuestas, expresiones, todo esto lo vamos a utilizar para que al final vamos a definir, ¿no?, el problema, ¿no?, del usuario, ¿no? Entonces, hasta acá nosotros vamos a hacer lo que es la fase empatizar, ¿ya? Entonces, muy bien, estimado. Muchísimas gracias, bendiciones para todos y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego, bye bye, hasta luego.